Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y los invito a que el día de hoy me acompañen a este video donde vamos a aprender a hacer unos calcetincitos infantiles utilizando nuestro telar circular de 12 postes. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este video cuenta con subtítulos que son totalmente opcionales. Si no desean verlos, no se preocupen, desde su celular o el dispositivo en el que estén viendo este video, los desactivan y listo, ya no van a aparecer. Para nuestro tejido del día de hoy vamos a utilizar un telar circular de 12 postes. Este es el que yo tengo, lo adquirí recientemente, lo compré en una de esas tiendas aquí en México especializadas en la venta de telas en el área de la mercería. También vamos a necesitar nuestro ganchillo para tejer en telar, unas tijeras y como opcional vamos a necesitar un contador de puntos. Yo tengo uno de estos. Esto es importante porque nos va a ayudar que ambos calcetines nos queden del mismo tamaño. Si tú no tienes un contador de puntos, no te preocupes, pero sí tendrías que ir anotando cuántas vueltas vas dando, porque incluso si damos 2 vueltas más, que en otro calcetín se va a notar muchísimo la diferencia y lo que queremos es que se vean bien igualitos. También vamos a utilizar el estambre de nuestro agrado. Ya saben, podemos utilizar el estambre del color, material o marca que nosotros querramos. En este caso yo voy a utilizar estos dos colores. Tú puedes utilizar 2 o 1 o incluso más. Eso depende de la combinación que tú quieras realizarle a tus calcetincitos. Pero eso sí, recuerda que si tú quieres que tu tejido no te quede calado, necesitas utilizar un estambre gruesecito. Este es bastante grueso, es para agujas de 9 o 10, pero por ejemplo, mira, yo tengo aquí estos estambres. Este rosa fuerte está bien delgadito. Ese es para agujas, si no me equivoco, de 2. El siguiente color es para agujas de 5 y el siguiente, que es el que yo voy a utilizar, para agujas de 9 o 10. Este de aquí, así utilicemos doble hebra, va a quedar muy delgado y probablemente nuestro tejido nos siga quedando calado. Entonces tú tendrías que ver si necesitas utilizar doble hebra o no, pero no siempre funciona. Si tu estambre es súper delgado, sí te recomiendo que utilices otro. Voy a comenzar a montar los puntos. Para eso voy a tomar mi estambre y voy a realizar el nudo corredizo de manera normal, como lo realizo en la mayoría de mis videos, y lo voy a colocar en este poste. Vamos a comenzar a montar los puntos. Vamos a rodear el poste, lo rodeamos nuevamente y con nuestro ganchillo subimos. Vamos a realizar este proceso con absolutamente todos los postes. Para formar la parte del resorte voy a hacerlo con una combinación de 2 puntos derecho y uno revés. El punto derecho se forma únicamente rodeando el poste y subiendo el punto. Y el revés se forma colocando la hebra de estambre debajo del punto. Con nuestro ganchillo la pasamos de esta forma y se forma este bucle. Retiramos el punto y colocamos el bucle. Y continuamos trabajando así, 2 derecho, 1 revés, en mi caso por 5 vueltas.
Ya completé la parte del resorte, ahora voy a trabajar por 10 vueltas únicamente en punto derecho. Ya terminé la primera vuelta, ahora me faltan 9 más. Te recuerdo que esto es totalmente opcional, tú puedes tejer más si deseas que queden más largos los calcetines. Ya terminé de dar las 10 vueltas en punto derecho. Y antes de continuar con lo siguiente, quería que vieran, a ver si se logra apreciar, la parte que corresponde al resorte y que sí es distinta. Aquí se nota justo el cambio. Justo aquí. Y bueno, ahora vamos a continuar con la parte del talón, que es justo lo que ya le va a dar la forma de calcetín. Voy a tomar un color distinto, esto es opcional, tú puedes tejer tu calcetín con el mismo color y voy a hacer un nudo corredizo de manera normal y lo voy a colocar exactamente en el mismo poste donde comencé el tejido. Voy a hacer este color a un lado, con él no voy a trabajar ahorita. Con el nuevo color voy a trabajar únicamente con 6 postes en un tejido plano. Voy a ir y regresar por esos 6 postes. Este vendría siendo el primer poste, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, regreso. Subo los puntos. Y voy a continuar tejiendo en punto derecho. Recuerda que este es un tejido plano, es decir, vamos a ir y regresar. Prácticamente vamos a hacer esto hasta obtener 4 hileras, ida, vuelta, ida y vuelta. La parte del talón siempre la tenemos que terminar en el mismo poste donde comenzamos. Voy a recortar el estambre, voy a tomar ambas puntas y voy a hacer 1 o 2 nudos bien fuerte y que quede bien asegurado. Una vez que esté segura que el estambre ya está asegurado, el nudo no se va a deshacer, puedes recortar. Y esta parte es importante. Si te das cuenta, aquí se formó como un hueco entre el poste 1 y el poste 6 de la parte del talón. Lo que vamos a hacer es que tenemos que localizar el punto que resalta, es fácil de localizarlo, y lo vamos a colocar tanto en el poste 1 como en el poste 6 del talón. Esta parte es muy importante porque va a hacer que no nos quede este hueco tan feo que se veía. Y ahora sí vamos a trabajar con el estambre que hicimos al lado, el estambre con el que hicimos la parte del resorte y lo demás. Y vamos a continuar en punto derecho en un tejido circular como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. Esta vez yo lo voy a hacer por 9 vueltas.
Donde tengamos el doble color, solamente subimos el punto sin ningún problema y continuamos. Ya di la primera vuelta, voy a continuar hasta obtener las 9. Y si te das cuenta, ya se está formando el calcetín, ya tiene más forma. La parte que estamos haciendo ahorita ya corresponde a la parte del piecito y ya casi terminamos nuestro tejido. Ya estoy a punto de terminar el tejido. Aquí ya se nota muchísimo más la forma de calcetín. Lo que nos falta es liberar el tejido y listo, ya tendríamos nuestro proyecto terminado. En la parte de los materiales olvidé mencionar que iba a necesitar uno de estos seguritos. Si tú no tienes uno, no te preocupes, puedes utilizar cualquier palito, algo que asemeje su función. Lo que voy a hacer es contar, empezando por el poste donde comenzamos nuestro tejido, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a retirar el punto y con ayuda de este segurito lo voy a colocar. Luego hago lo mismo con el siguiente. Y prácticamente ya liberé 6 postes. Luego voy a colocar los puntos en el poste que le correspondería. Así es como se tiene que ver nuestro tejido. Ahora voy a subir los puntos. Y voy a cerrar el tejido como lo hago siempre con cualquier tejido que se hace en telar circular. Coloco el estambre en el segundo poste y saco el bucle como si estuviéramos haciendo un punto revés, solo que lo coloco en el primero. Retiro el punto y lo coloco en el poste que quedó libre. Y voy a continuar con esta forma hasta liberar todo nuestro tejido. Una vez tengamos solamente un punto, cortamos el estambre
Y en este bucle pasamos nuestro estambre y hacemos un nudo. Prácticamente ya terminamos nuestro tejido, solamente hay que asegurarnos que tanto esta punta como esta de acá quede bien hecho un nudo y cortemos al ras. Y bueno amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que este tejido haya sido de su agrado y si es así, háganmelo saber en un comentario. Recuerden, yo soy Amber, los aprecio mucho y espero que este video les haya gustado y les haya servido. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por todo su apoyo.